Bienvenidos a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro. Hoy les traigo un nuevo video para todos los seres de luz que hay en el universo. Es la cuarta clase del curso online de Ho'oponopono, que llamaré Curación con la Divinidad. Si has llegado a este video es el nivel espiritual que ahora has contactado. Los invito a todos a suscribirse a nuestro canal, comparte, dale me gusta, muchas gracias. Comencemos. Clase número 4. Sincronicidad del perdón. Nuestras experiencias han formado bloqueos y complejos que impiden que hagamos las cosas más simples, tales como asumir nuestros errores y pedir perdón a quienes hemos herido. En lugar de eso preferimos hallar complejas justificaciones y excusas que nos preserven el orgullo intacto en cada ocasión. Hipersimetría y sincronicidad. Este es un universo hipersimétrico, lo que ocurre dentro de los seres se refleja afuera. Eso es lo que los pensadores de la nueva era han dicho hasta el cansancio, pero a estos pensadores les cuesta reconocer que esta simetría pueda funcionar en ambos sentidos, por lo tanto, suponen que aunque ellos están en capacidad y en el derecho de afectar aquello que les ocurre afuera manipulando su ser interno, no pueden dejarse afectar internamente por lo que ocurre afuera. En las líneas chamánicas nosotros no estamos encerrados en los puntos de vista de causa y efecto, por eso los vehículos chamánicos en su estado puro están más allá del tiempo, espacio y relaciones causales. Lo que trato de decir es que nosotros entendemos bien que el principio de causa y efecto está sobrevalorado, de hecho, es algo que solo puede ser aplicado correctamente en la cara física del mundo, porque el tiempo tiene sentido solo en esta cara física. Por eso trataré de decirlo de una forma que no implique profundizar más en aspectos del chamanismo que no tengo pensado tocar aquí. Adentro y afuera están encadenados, pero no por un principio de causa y efecto donde la causa se da primero y luego el efecto, tal como estamos acostumbrados a pensar. Piensa un minuto en esto, una causa puede manifestar un efecto a largo o mediano plazo en el futuro, eso es fácil de entender, lo difícil es entender que de hecho pueden ocurrir efectos cuya causa no ha ocurrido sino que ocurrirá después, y por otro lado puede haber causas y efectos simultáneos. De hecho, mi postura al respecto es que causa y efecto surgen de modo interdependiente e instantáneo, los dos surgen en el mismo momento y es un asunto de hipersimetría, como cuando uno se mira en el espejo, la simetría es instantánea, no vemos esto porque pensamos que somos nosotros quienes causamos el reflejo. Sería muy difícil pensar que nosotros somos el reflejo de alguien del otro lado del espejo, pero resulta que en un sentido metafórico es justo así. Entonces resulta más adecuado sustituir el principio de causa y efecto por el principio de sincronicidad cuando nosotros queremos comprender la relación entre el mundo sutil y el mundo denso. Todo esto es solo una forma de decirte que todo lo que ves a tu alrededor te va modelando internamente y tu interior modela lo que ves. Como dice el primer principio el mundo es lo que crees que es. Pero añadiéndole aquella idea del Talmud, no vemos las cosas como son sino como somos. La sincronicidad significa que cuando dos eventos ocurren al mismo tiempo y no están causalmente conectados significan lo mismo. En otras palabras, algo que ocurre dentro de ti, como por ejemplo un estado anímico o un pensamiento, y algo que ocurre externamente en ese mismo momento tienen el mismo significado. Este es el principio que rige toda forma oracular de adivinación. Lo que trato de explicarte es que afuera y adentro están conectados de forma sincrónica, y esta conexión que se muestra es una conexión simbólica por lo cual aunque sea muy personal no es difícil de ver. El manto de la culpa, entonces cuando uno siente culpa internamente, el mundo se muestra como un sitio hostil que te castiga, por la idea que tienes que los culpables merecen un castigo, y por ello cuando alguien externamente te dice que estás perdonado, sobre todo alguien que posea cierta autoridad, entonces internamente sientes que estás perdonado y en ese momento todo afuera luce mejor. Cuando uno se siente culpable se aleja de lo bueno, porque siente que no lo merece, y si esa culpa es muy profunda se acerca a lo malo para castigarse, entonces entra en conductas autodestructivas como las adicciones a las drogas y a otras cosas perjudiciales. Si uno lastima a alguien que ama, deja de ver a esa persona, y eso ya es parte de su castigo. Pero siempre habrá quien comente que conoce mucha gente mala que hace mal y que se regodea en eso. No lo voy a discutir. No es de mi interés discutir las aparentes injusticias del mundo,
pero sí diré que estas personas, por muy malas que sean, no pueden evitar la culpa, excepto siendo psicópatas y sociópatas, que son condiciones clínicas, y de hecho muchas de las maldades que hacen provienen de su incapacidad de manejar la culpa. Conozco gente que hace daño a otros y que luego se les ve muy felices en discotecas y bares, bailando y divirtiéndose, pero si se les echa una segunda y tercera mirada se observará que lo hacen de forma casi patológica. Están completamente inmersos en ese mundo porque no pueden regresar a su hogar, no pueden regresar a sí mismos porque se sienten culpables. Solo pueden vivir en la periferia, no pueden ir al centro. Esta condición es lamentable. Tú puedes creer que se están gozando la vida, pero como yo lo veo, son personas que han sido expulsados de su propio hogar y están simplemente vagando por ahí. Hay gente que busca hacer el mal continuamente porque hicieron daño en algunas situaciones en la que no hubo resolución, perdón, y por ello concluyeron que son malas personas, y cuando uno es una mala persona solo puede buscar hacer malas acciones, porque uno está buscando inconscientemente que alguien le ponga un alto, a las buenas o a las malas. Esta es una idea quizás extraña para las personas occidentales, pero es muy común en Oriente. El malvado sigue haciendo el mal con la esperanza inconsciente de que alguien lo detenga. Ese detenerse puede ser violento como en la épica hindú o puede ser un acto de redención. No puedo ponderar lo importante que es el ser perdonado, el ser liberado de la culpa, porque la culpa es causa de todos los males humanos en un nivel o en otro, afecta las relaciones humanas, la salud, la prosperidad y el desarrollo personal. Anatomía del perdón. Ahora bien, digamos que el proceso de perdón tiene dos partes. Por un lado, está alguien que lo pide, y por el otro, alguien que lo concede. A simple vista es un proceso bastante simple. Pero de las dos cosas, ¿qué es más simple? Creo que en este punto va a haber opiniones contrarias, porque por un lado en ciertas ocasiones es muy difícil pedir perdón y en otras, es claro que conceder el perdón no es nada simple tampoco. En lo personal yo pienso que alguien que en realidad y de modo sincero pide perdón no puede dejar de ser perdonado. Es decir, si uno tiene fe, lo cual significa en este punto confianza en la vida, sabrá que el sostener un agravio es algo nocivo para ambas partes. Que toda persona en realidad quiere que el conflicto cese. Otra vez vemos personas que sienten que deben sostener su ira hacia otros, pero a un nivel más profundo esto es solo orgullo, y deseo de ser fiel y no traicionarse a uno mismo perdonando lo que uno juzgó como imperdonable. Por ahora diremos que puede haber cosas que unánimemente todos aceptemos como imperdonables, aunque luego ajustaré un poco este término. En todo caso, esas cosas imperdonables constituyen un porcentaje extremadamente pequeño de todas las situaciones de nuestras vidas que requieren perdón. Entonces, para no lastimar las sensibilidades de algunos, bástenos por ahora con decir que hay cosas que no pueden perdonarse, pero son pocas. Entonces, si una persona pide perdón de corazón, sinceramente arrepentido desde adentro, el perdón sucede allá afuera. Esa persona, aunque diga que no te perdona, lo hará. Ese nudo que tiene dentro se desatará, porque es el orden natural de las cosas. Disculpar vs perdonar. Lo que podría venirle a la mente a más de uno es que si perdonar y ser perdonado es el orden natural de las cosas, tal como yo lo afirmo, porque el mundo sufre de esta falta de perdón, porque hay conflictos que duran varias generaciones. Esto es porque las personas no piden perdón sino que piden disculpas, y por lógica simple no perdonan sino que disculpan. Hay una diferencia central entre disculpar y perdonar, y obviamente entre pedir disculpas y pedir perdón. La diferencia radica en la justificación. Cuando uno pide disculpas, esto va acompañado de justificaciones y excusas, entonces lo que realmente está pasando es que uno trata de evitar las consecuencias negativas sin asumir la responsabilidad. La justificación es una explicación para lo que haga o lo que hizo, y mientras esa justificación o explicación o excusa esté ahí, la persona no se enfrentará al arrepentimiento que es necesario para el poder pedir perdón y para ser perdonado. En otras palabras, decir, perdóname por haberte lastimado, es que yo en verdad no sabía que eso te iba a doler, no es pedir 64 perdón, es pedir disculpas, aunque diga, perdóname, porque estás diciendo que lo sientes, pero tienes una justificación que te salva de la responsabilidad, y es que tú no sabías o no tenías la intención. El problema para el que pide disculpas es que dentro de la disculpa hay siempre una falla, no sabías, ¿y por qué no sabías? Bueno, no es que no sabía, es que no pensé, ¿y por qué no pensaste? Porque soy solo un humano. Yo también soy solo un humano,
pero no lo digo así. Si la excusa falla se requerirá de otra que apuntale la primera y así sucesivamente, entonces se va tejiendo una red de mentiras alrededor del hecho para simplemente justificarlo y no aceptar verdaderamente la responsabilidad. Este juego mental implica alternar entre estados de angustia y tranquilidad durante todo el tiempo en el que se sostenga el conflicto, y esto es agotador si la persona asumiera y dijera de corazón, sí, es mi culpa, en serio es toda mi culpa, y estoy arrepentido, y ahora que lo dije haré todo lo que pueda para reparar las cosas. Se sentiría muy aliviado. Es importante que notes que en el caso del pedir perdón uno ve el daño que ha hecho y dice, perdóname. No dice, yo sabía, o yo no sabía, porque se comprende que el saber o el no saber no es justificación de nada, ni siquiera se dice, sé que no tengo justificación. Es un asunto de asumir la responsabilidad, y como responsabilidad es habilidad de responder, es responder por los errores, asumir las consecuencias y hacer las reparaciones, eso es pedir perdón. Ahora, si miramos al otro lado de la ecuación uno debe comprender que perdonar es también algo diferente de disculpar. La diferencia entre una cosa y la otra es exactamente la misma, las justificaciones o excusas. Cuando uno disculpa lo hace como un ejercicio mental, uno acepta las excusas de la persona que las ofrece o crea una justificación propia. Entonces si uno dice, te perdono por esto, en realidad no está perdonando, está disculpando aunque en la oración diga, te perdono. En cambio, cuando uno perdona es algo que ocurre de modo espontáneo y natural, es algo que sucede solo, como todas las cosas de la naturaleza, es algo de adentro, y es sin justificación, ni explicación ni elaboración mental. La persona vino a ti y ves que está sufriendo, entonces ya lo que estaba dentro de ti se suelta y se desamarra, le puedes decir, vete en paz, o puedes decirle, nunca te perdonaré, pero igual el nudo se ha ido, se fue y tu mente no puede hacer nada al respecto. Quizás te odies por no odiar más a esta persona, pero eso es algo que te perdonarás a ti mismo también, eventualmente. El problema de la disculpa desde el punto de vista de la persona que disculpa es que mientras sea una disculpa solamente, es algo que está ahí como una herida con una bandita y que se puede reabrir en cualquier momento. La justificación que uno usa para disculpar puede fallar también y una vez que falle necesitará de otra. Y así es difícil mantener el estado de calma mental. Cuando digo que una justificación falla es porque la mente que argumenta en un sentido al momento siguiente argumentará en otro y habrá duda. Por ejemplo, supón que alguien me ofendió en mi primer día de trabajo, yo lo disculpé porque debió tener un mal día, o porque no me conocía, esta es una disculpa que puede servirme en un primer momento, pero de inmediato surgirán de esta misma mente otras cosas como, pero eso no es mi culpa que haya tenido un mal día, o, el no conocer a alguien le da derecho acaso para insultar y ofender, y en lo que esto surja, la tregua que da la mente se acaba. Hay un elemento más que quiero mencionar aquí y que hace que el disculpar en lugar de perdonar sea una práctica tremendamente inadecuada, el tiempo. Se necesita más tiempo para disculpar que para perdonar, porque disculpar requiere una elaboración mental de parte de los dos involucrados, en cambio que el perdón es tan instantáneo como el abrazo entre mi madre y mi sobrino. A veces no es fácil justificar las cosas, de hecho, hay cosas que no se pueden justificar. Entonces, ya que aclaré la diferencia entre perdonar y disculpar, haré el ajuste a la frase que usé un poco antes, hay cosas que no pueden perdonarse, pero son pocas, y lo diré así, hay cosas que no pueden disculparse, pero son pocas, y lo resumiré afirmando, todo puede perdonarse pero no todo puede disculparse. En mi tierra se dice, yo disculpo pero no perdono, y otros agregan, solo Dios perdona, esta actitud solo ayuda a que vivamos en una civilización cada vez más hostil. Y tú que estás tratando de salirte de esto entiende, debes perdonar a todos y a todo lo que te ha herido, y debes pedir perdón por todo el daño que hayas hecho. Perdonar significa que el asunto por alguna razón ya quedó en el pasado, es algo que se cerró, es algo de lo que no vale la pena hablar y en lo que no gastarías tu tiempo hablando. Y en todo caso significa que cuando piensas en eso no sientes dolor. Pedir perdón o perdonar, había hecho esta pregunta ya, ¿qué es más sencillo, pedir perdón o perdonar? Antes de responder esto hay que decidir qué cosa consideramos sencillo o fácil es algo que requiere poco esfuerzo. No necesariamente es algo que ocurre con facilidad, más bien significa que es menos trabajoso.
Si me has seguido en lo que he tratado de decirte, sabrás que es más sencillo perdonar que pedir perdón. Porque perdonar es algo que sucede por sí mismo. Si uno no perdona es que la persona que pide perdón no ha pedido bien el perdón, o como decimos, no se lo ha ganado. Puede que venga a pedir perdón, pero viene con arrogancia, actuando como si nos hiciera un favor al pedirnos perdón. O puede ser que sea obvio que repetiría la misma acción 1000 veces si tuviese la oportunidad. O puede pasar que sea evidente que no le interesa ni un poco lo que hizo, sino que teme a las consecuencias inevitables de sus malos actos, es decir, sigue actuando egoístamente. Aun cuando pide perdón trata de sacar algún provecho. Si uno no perdona es que el otro no ha hecho las cosas correctamente. Puedes plantear el asunto desde este ángulo, que es más sencillo ser convencido o convencer. Claramente es más sencillo ser convencido, uno no hace nada más que estar ahí y escuchar, no hay esfuerzo que hacer, uno no elige ser convencido, uno puede elegir fingir estar convencido o puede fingir no estarlo, pero no elige ser convencido. Si la persona tiene argumentos que tu mente no pueda rechazar, te convence, no hay manera de evitarlo, la mente es un sistema autoorganizado de precisión. Si quieres convencer a alguien tienes que hacer un esfuerzo, por eso es más sencillo ser convencido que convencer. Habrá quien diga que hay personas muy 68 difíciles a las que no les es sencillo y de hecho les cuesta dejarse convencer, esto es cierto, pero en todo caso, quien tiene que hacer todo el trabajo para que ese convencimiento llegue. El que trata de convencerlas, es decir, si para ellas es difícil, imagínate cómo es para el que intenta convencerlas. Puedes hallar otras analogías como por ejemplo, enamorarse. Pedir perdón implica muchas cosas, es el lado más complicado de la ecuación, y ese es precisamente nuestro lado. El tigre y el zorro. Una vez escuché este cuento, un hombre musulmán vio que cerca de su casa había un zorro al que le faltaban las 4 patas y se movía arrastrándose con gran dificultad. El hombre se preguntó cómo es que podía sobrevivir en esas condiciones, así que se escondió para observarlo. Lo que ocurrió después lo llenó de asombro. Un tigre se acercaba al zorro y le dejaba los restos de la comida que acababa de cazar y el zorro los comía. Entonces el hombre admirado alabó a Allah y pensó, cuán misericordioso es el Señor que surte las necesidades de este zorro desvalido a través del tigre, y luego agregó, si Allah hace esto con este animal, ¿cuándo más no hará por su siervo? Desde ese momento, se sentó en contemplación en un lugar tranquilo y decidió que no se movería de ahí para ver cómo Allah haría para cubrir sus necesidades. Lo hizo con mucha fe, pero en todo el día no ocurrió nada, al siguiente tampoco. Entonces cuando ya desfallecía del hambre escuchó la voz de Allah que le dijo, insensato, deja de intentar ser como el zorro y empieza a intentar ser como el tigre. Es bastante simple el mensaje de este cuento pero muy poderoso. Abandona la posición de sufridor y asume la de servidor, abandona tu tendencia a verte como una víctima y empieza a verte como una ofrenda. Es más difícil pedir perdón porque pedir perdón no es automático, perdonar es fácil porque es automático, pero no te confundas, automático no quiere decir instantáneo, significa solamente que sucede por sí mismo cuando uno ha pedido perdón y ha hecho las reparaciones. Sí, puedo entender que te sientas escéptico al respecto, pero de momento lo importante es que entiendas la idea global. Pedir perdón es algo que se puede hacer, se puede forzar, si es que cabe el término, pero perdonar es algo que ocurre por sí solo, cuando las condiciones son las adecuadas. Entonces nuestro lado es el pedir perdón, porque es algo que podemos hacer. Ponernos de ese lado significa que siempre podremos hacer algo y no quedarnos esperando a que los demás hagan algo. Una espera que, como sabemos, puede tardar vidas enteras. Entonces en todos los casos siempre pedimos perdón, cuando nos agreden, cuando agredimos, y cuando no hay agresión pero hay un conflicto que se creó por falta de perdón en cualquier momento del tiempo, en cualquier nivel del ser, y de cualquier nivel de gravedad. Pedimos perdón cuando algo no va bien en nuestras vidas, y cuando no va bien en la vida de otros, cuando hay enfermedad y cuando hay penurias, cuando repetimos historias conflictivas y cuando nos falta inspiración. Pedimos perdón siempre, esto es ir purificando las memorias repetidas y para ello necesitamos desarrollar la visión que he llamado responsabilidad global. Responsabilidad global. El asunto de la responsabilidad global puede sonar muy raro para las personas comunes, aquellas que nunca han tenido un acercamiento hacia caminos místicos y esotéricos, pero para los que June esta era una visión completamente natural de la vida.
Responsabilidad global no solo significa que te sabes responsable de todo lo que te ocurre en la vida, sino que te sabes responsable de lo que ocurre en la vida de todos los seres con los que estás en contacto. Ahora bien, hay dos posibles desviaciones que se pueden hacer de esta idea. La primera tiene que ver con creer que uno tiene libre albedrío y que es capaz de modelar su destino como desee. La segunda tiene que ver con la idea de que uno es Dios, el Dios del universo, y por eso es el responsable de los destinos de los demás. Ninguna de las dos posturas anteriores pasarían la prueba ácida, porque si cada quien tiene libre albedrío no se podría tomar responsabilidad por los demás. Y como el destino de uno obligatoriamente incluye a otras personas, entonces si cada una tiene libertad de elegir, eso significa que el destino que elegimos vivir depende de que todos aquellos que elegimos que estén en nuestro destino elijan lo mismo que nosotros elegimos. Por otro lado, si nos identificamos con el Dios del universo, tendríamos que elegir lo que los demás deberían vivir, y elegir lo que los demás deben vivir con un nivel de conocimiento y sabiduría tan limitados como los nuestros es absurdo. Pero a pesar de lo anterior, hay algo de verdad en las dos posturas distorsionadas de las que hablé. Por un lado, es cierto que nosotros debemos hacer algo respecto de todas las cosas que aparecen en nuestra vida, es nuestro deber, y por eso más que modelar nuestro destino sería cumplir con nuestro destino. Por otro lado, somos tan responsables de esos seres que aparecen en nuestras vidas como imaginamos que es Dios, pero nuestra posición es diferente. Somos un intercesor, solo que esta vez no es un intercesor entre el humano y lo divino, sino de la existencia consigo misma. Es como si tú fueses la existencia y ves a los seres y las cosas que existen, que forman parte de ti, y entiendes que ellos son como son, y esas cosas son como son, solo por ti. Todo el que sufre y llora lo hace por ti. Todo el que tiene una enfermedad la tiene por ti, porque tú eres el que lo hiciste así, enfermizo, o torpe, o arrogante, o orgulloso, o perezoso. Todo lo que ocurre es tu responsabilidad. ¿Y por qué? Dice la mente, ¿y por qué no? Respóndele, al fin y al cabo, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Entonces nos identificamos con Dios, pero no como el Dios creador del cielo y de la tierra, sino como la facultad inteligente de Dios para detectar fallas en su creación y repararlas. Entendemos que nuestro espíritu paternal, nuestro Aumakua, está unido a la inteligencia suprema y a todos los otros Aumakuas de todos los seres. Es como si en ese plano todos fuésemos el mismo. Cada ser humano se comunica con su Aumakua por medio de su Unipili. Lo que quiere decir es que si la persona tiene un Unipili lleno de culpa, no puede comunicar su yo consciente, su Jana, con su Aumakua. Entonces nosotros hacemos eso por ellos. ¿Cómo sabemos que debemos hacerlo? Digamos que si alguien está en contacto con nosotros y no con otros, es porque nos toca a nosotros y no a otros resolver eso. ¿Y por qué nosotros y no otros de los que están en contacto con él? Pues, si alguno tiene este conocimiento que estás adquiriendo, seguro lo harán. No hay nada más agradable que hacer feliz a alguien más. ¿Y por qué yo lo hago por ellos y nadie lo hace por mí? Porque tienes que aprender a ser como el tigre y no como el zorro. La identificación podría ser hecha desde el punto de vista de la persona a la que queremos ayudar. Pero como no siempre se trata de una persona, sino que en ocasiones es simplemente una situación que se repite en nuestra vida, entonces nos identificamos siempre con nosotros mismos y desde ahí asumimos total responsabilidad de lo que vemos y aplicamos el Ho'oponopono usando las 4 frases. Vemos las cosas malas presentes en personas, cosas y situaciones y no las negamos ni las ignoramos, sino que las vemos y pedimos perdón por ellas. Saludos a todos, queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro. Suscríbanse a nuestro canal, compartan, dale me gusta, dejen sus comentarios y opiniones. Muchas gracias.